¿Con esa voz vas a cantar? ¿Con esa voz? Ni el arroz con leche. ¿Eso es cantar? ¿Por qué no te dedicas a otro instrumento si el conservatorio está lleno de opciones? Desafinás, sos de los que no tiene oído. Tu voz es demasiado grave para ser mujer. Incomodas al público con tu presencia. Esa voz de marimacho. No, vos no. Tenés voz de pito. ¿No podés cantar más alto? Nadie sabe lo que puede una voz. Con permiso de Spinoza. Pocas personas son conscientes de las marcas de fuego que han dejado en sensibilidades silenciadas. Aprendemos, de a poco, a no formular juicios sobre los cuerpos ajenos. ¿Eso incluye a las voces? Decimos voz para significar conciencia, fonación, identidad y también existencia. La voz de los que no tienen voz. ¿Qué significa esto sino que la producción vocal es nuestra manera de aparecer en el mundo? Ser alguien. Un ropaje bastante ajustado. El precio de portar una voz es volverla a funcionar siempre a algo. Hay un tamaño para la voz, es el género predeterminado por la genitalidad. Hay una frecuencia para la voz, aquella que no llama lo suficientemente la atención. Hay una dinámica para la voz. Solo estará bien alzarla en el canto y para ello la educamos continuamente. Hay una intensidad para la voz, la de la emotividad neutra del ciudadano normal o el campesino tranquilo. Todo lo que no ingrese en esas sonoridades debe estar legislado. Se grita en el recreo, no en el aula. En la cancha de fútbol, no en la conferencia de prensa. En la guerra, no en la mesa. La regulación de las voces es la regulación de nuestra afectoemotividad. Se grita en el manicomio, se llora en el baño. Reglar la voz es acartonar la expresión de la singularidad. Yo no canto, no nací con ese don. Vine a la clase pero no para cantar. Yo canto pero en la ducha, eso no es cantar. No, no nací para eso. No, 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 yo no tengo voz. Cuerpo y mente. Cuerpo y espíritu. Cuerpo y alma. Visible e invisible. Exotérico y esotérico. Material e inmaterial. Afuera y adentro. Realidad y fantasía. Partícula y onda. Cuerpo y voz. Disociación, dualismo, congelamiento, lucha o huida.
estalla la bomba atómica. De repente, algo se ralenta. Se detiene. Se conjuga. Vibración. Canta la ballena, pero también el agua que corre por la vertiente fresca, el pasto que es acariciado por el viento. La piedra cae en el acantilado y resuena. Puedo hasta ver su sonido en los círculos concéntricos que dibujó en el agua. Canta el aire. Jane Bennett nos dice en su libro, la materia vibra. Y mientras Ariel Gusick hace instalaciones de sonido vegetal en museos y hay músicos a lo ancho del planeta haciendo composición electrónica y sinfónica con cactus, helechos y hortensias, ya se editó otro libro que se llama El sonido de las plantas. Pero aquí, con estos maravillosos pliegues vocales que portan cada sonido a través del cual damos vida a los vínculos, el mismo sonido que tienen estas palabras que estás leyendo u oyendo. Aquí no nacimos para esto. ¿Qué es lo que puede una voz? ¿Cómo podría yo cantar? ¿Y si desafino? ¿Y si me sale ese sonido vergonzoso y horrendo? ¿Y si respiro? ¿Cómo lo hago? Respiro una vez, respiro dos, respiro tres y vuelvo a intentarlo. ¿Qué es mi voz ahí? ¿Quién soy yo en esa voz? ¿Y si de pronto encuentro que me gusta? ¿Podría poner ese pensamiento en voz alta? ¿Podría decir alguna vez, me gusta mi voz? Me gusta cómo sueno. Me gusta quién soy cuando estoy sonando. Ingresar en el campo minado de la propia escucha para descubrirse, igual que al tocarse. Siempre alguien resulta muerto practicando tiro al ego, dice Hernán. Tal vez por eso solo al devenir bebé o al devenir niño les viene en gracia vocalizar un rato, así, sin más, gratuitamente. ¿Cuáles son los riesgos de la voz alta? ¿Cuáles sus usos? ¿A quién le parecería interesante desarrollarla? ¿A quién es peligroso? Hablar o cantar en voz alta nos invita a ser espontáneas, espontáneos, espontánees, pero decididas, decididos, decidides, de una crudeza completamente atractiva, de una entrega casi altruista de desmedida y vertiginosa en el medio del aparente egocentrismo intermitente de una conversación. Oxímoron ante dualismos.
Alzar la voz es la exposición más cruda de la propia identidad. ¿No es alzar la voz a veces elemento suficiente para mudar de piel? ¿Qué tiene que ver la voz con la piel? Paul Valéry dijo una vez que no hay nada más profundo que la piel. Profundo. Adjetivo donde convergen escucha, visión y tacto, sin esfuerzo. ¿En qué varía mi piel atravesada por un sonido? ¿Soy capaz de decodificar el lenguaje efímero del sonido que me eriza la piel? Soy capaz de decodificar el lenguaje efímero del sonido que me eriza la piel. ¿Cuál es su contenido? ¿Tiene palabra? ¿Qué es lo real en un sonido capaz de conmover la piel? Y al revés, ¿qué le sucede a mi voz cuando me tocan o cuando me acaricio, me recorro? Tacto y voz. Puedo consonarlos o simplemente inspirar y expirar dejándome estremecer por mi propio contacto. ¿Qué voces emergen de ahí? ¿Cuál de ellas reconozco en mí? ¿Cuáles de ellas creo que no soy? ¿No las soy? ¿Qué voces me habitan? ¿En cuántas de ellas me reconozco? ¿Cuáles de ellas soy? ¿Cuáles de ellas estoy? En la sorpresa de la congoja que puja, el orgasmo que se abalanza, el estornudo que irrumpe, el bostezo que pide oxígeno al aburrimiento. ¿Qué voces me hablan? En el espectro que recorro del sonido orgánico a la palabra llena de sentido, hay también voces inaudibles. ¿Cómo me hablan esas voces que solo yo oigo de mí? ¿Qué me dice el silencio? ¿Es silencio? ¿Los sonidos de qué voces internas quedaron atrapados en la malla de la mandíbula acorazada? ¿Qué memorias se disparan si respiro con la lengua afuera, haciendo espacio suavemente al aire en contacto con la saliva para desarmar inspiración e inspiración un nudo? ¿En qué versión de mi cuerpo me convierto cuando me desanudo? Respiro, respiro, respiro y me muevo en mi cuerpo. Me alzo en una danza, alzo el sonido de mi voz y erosiono las víctimas que hay en mí. Las ablando y las lloro hasta saciarlas. Alzo la voz y me sorprendo de todo el potencial energético que traía contenido. Puedo ser la bomba atómica, sin riesgo de ninguna víctima, ni siquiera la mía.
Alzo mi voz y encuentro en ella el cauce de incontables afluentes que se suben a su riego. Alzo las voces y me relamo. No necesito precisión de saberes. Ellas danzan en un mar de intensidades solo oportuno en este plano presente y fulgurante en que se enuncian. Su contenido no es lógico ni ilógico. Son el sabor del excedente de la palabra, mas no su resto. Son su cuerpo, sus excrescencias, sus temblores, sus arrebatos, sus ansias, su latido, su temple. Son también ellas, pero no solo ellas. Me encuentro así, materia vibrante en mi vocalidad viva y perenne. Y si tengo miedo, también suena. El miedo, amigo fiel de las noches oscuras de la supervivencia, pulso vital de protección y afianzamiento de la especie. Miedo agarrador, escondedor, que pulsa la huida, salvaguarda de vulnerables. ¿Cómo es el sonido del miedo? No ese miedo que ya nos paralizó, ese injerto ficticio de la inercia. Hablo del miedo valiente, el que abre todos los poros a la escucha. ¿Qué respiración tiene? ¿Qué oídos? ¿Qué sonidos oye? ¿Cuáles más produce? ¿Hasta dónde los probé? Dicen que conectar con una zona de dolor profundo genera silencio, pero en realidad es un sonido inaudible. En el rincón de la vulnerabilidad rota, donde se aloja el deseo de la retención de aire más pura, seguir respirando. El camino, ya sé, ripio, llueve, pozos, piedras, todo lo que encuentro quema. Sigo respirando. Respiro sin ceder a anular el ciclo, porque en medio de todo lo que me expulsa, sigo viva y es ese aliciente el que grita en el silencio esa realidad, más real que nada, que nunca. No puedo estar más viva que cuando respiro a conciencia de todo lo que pareciera retraerme de ese derecho primario ganado a las algas. Y si respiro y no me detengo, escucho ese sonido de la exhalación angosta hasta que brota lo que la convierte en algo más. Lo que respiro muta y me convierte. ¿Qué sonido tiene el silencio roto? Tomo las riendas. Soy mi propio jinete. Me cabalgo a través de mi voz. ¿Qué diría Platón de esta metáfora sin alma? Recorro sus quebradas y sus valles. Encuentro un inexplicable placer en sus imperfecciones. No existe definición de error más efímera que la de sus inflexiones. Ya lo dijo Leda Valladares,
Para embrutecerme es que canto, para oírme las raíces. Todo lo que soy y lo que no entra en la definición de lo que derrama a través de mis voces. Tanto que siempre toco y soy tocada por su intermedio. Caricia, mirada, olfato. Mi sonido es un sinnúmero plurívoco de informaciones invisibles. Resueno en otros, resueno en mi propio cuerpo. El sonido me devuelve un movimiento. ¿Lo noté? ¿Lo hice consciente? ¿Lo aprendí? ¿Modifiqué? ¿Repetí? Respiro y sueno lo que vengo siendo. Y devengo movimiento implícito, inadvertido. ¿Y si lo amplifico? ¿Lo modifico? ¿O tal vez simplemente lo observo hacer? ¿Qué comunican mis movimientos cuando emito lo que no veo? ¿Facilitan o obstruyen lo que siento? Hay gestos agarrados que duran largo, tardan en irse y vuelven sin avisar. Claro, transmiten una emoción. Atender el movimiento inadvertido y habilitar su oleaje puede fluidificar la tempestad maquillada. ¿Cuántos gestos fugaces escondidos pueden contenerse en un solo gesto? ¿Qué sonidos emergen de ellos? Crecimos intentando lo grande, aprendimos a buscar lo lejano. Tanto que hacer algo con facilidad nos genera sospecha antes que gracia. Escribe y demuestra Feldenkrais. En el impulso de una exigencia miope, quitamos valor a los pequeños movimientos, los gestos fugaces. ¿Cuánto nos dice la escucha sobre otra persona? ¿No podemos a veces enamorarnos o desenamorarnos por la variación de un simple sonido vocal? ¿Cuán cara puede resultar una inflexión vocal en un momento inoportuno? La búsqueda de un canto o de una voz se construye de todo aquello que no ha pasado inadvertido a nuestra escucha. De hecho, lo que más se entrena en una vida a quien canta es a aprender a escucharse. La tarea que tienen en común el canto y la filosofía, y como dice Nancy, también su filo riesgoso. El sentido sonoro no será ante todo y en cada oportunidad una crisis de sí. ¿Acaso un cantante construye su identidad cuando deja de escucharse? Apretando no se sostiene lo efímero. Lo efímero solo casi se nombra, aunque el río nunca sea 2 veces el mismo.
Y así también el sonido se hace cauce. ¿Qué hacemos cuando cantamos un sonido? ¿Lo nombramos para dejarlo libre? ¿Buscamos apresar conservadoramente esa ontología perecedera? ¿Qué hacen mis músculos cuando quiero agarrarte, nota, melodía, frase ya desierta? Me pierdo en la sombra de tu encanto como el eco de las sirenas. Igual que a Medusa, no llego a mirarte. Tu poder hipnótico y tu invisibilidad suave ponen en jaque todas mis programaciones posesivas. Y otra vez, respiro para recordarme no contenerte. Sos la encarnación perfecta del eterno presente. Yo, la torpeza de querer alcanzarlo como una especie de legalidad trascendente. Me sumerjo en la suavidad del precipicio. Te nombro y te suelto. Vocal. Te nombro con toda la sinceridad de mi cueva resonante, sin adornos ni segundas intenciones. Te nombro y te suelto porque otro cuerpo te absorberá. Si tocarte no es amor, ¿qué será aquello? ¿Qué me arriesga de entregarme a mi voz? Si es lo más volátil de mi expresión. No puedo agarrar lo efímero, tampoco controlar lo visceral. Qué tramposo es el dualismo. ¿Será que entonces solo el don del canto hechiza mis vísceras para que comuniquen lo que quiero decir? Control o emoción o la varita mágica. Si es mente o cuerpo, entonces yo digo cuello. Cuello. ¿No es acaso la autopista del dualismo? ¿No la autopsia? Y entonces, ¿qué hace el cuello cuando intento controlar lo que no puedo agarrar? ¿Cómo dialoga con la nuca? ¿Coincide con alguna acción al interior de la misteriosa y sagrada cueva interna donde el sonido pasea y se hace eco? Solo respiro y sueno lo que sea, pero abandono la compulsión de la expectativa mientras soy testigo de la autopista entre el cuerpo y el alma. La garganta, esa autopista de doble mano, como venas y arterias de lo apenas material, apenas inmaterial. Dejo que un masaje bien concreto sobre los músculos segregue los jugos invisibles del aire y el sonido. Oigo, oigo con inocencia. ¿Me sorprendo? Un simple masaje en el cuello y la garganta, o también cómo meter el dedo en la llaga del dualismo. Cantar es algo así como escribir desde los márgenes. A pesar de la partitura, todo sonido es movimiento. El canto es movimiento de un cuerpo vivo. ¿Cuánto
puede moverse a través de una voz danzante. No ya como lo visible, lo externalizable, en el umbral de la percepción. ¿Cómo es la blandura de sus tejidos? ¿Qué conciencia se hace permeable a través suyo? ¿Qué es percibir sino reconocer un movimiento? ¿Cuántos cantos se quedan atorados en el umbral de mi percepción? ¿Cuándo? Entonces, el canto que me susurra al oído se hace audible. ¿Qué significa tragarse un canto? En un gesto inesperado me comí la voz. Las voces más fuertes tienen el color de la persistencia muda. El congelamiento maduró una creencia tonta y en la sombra del silencio lleno de murmullo interno me exilié de mi autoridad personal. Músculo A, ante, bajo, cabe, músculo. Con, contra, sin, sobre, músculo. Una superposición muscular ininteligible se interpone entre mi voz y yo. Escarbaría si encontrara el rastrillo, pero ¿cómo se llega a escarbar lo intangible? Advierto resistencias ancestrales, esquinas torpes, rebotes de mimbre. Cada antesala de la búsqueda me aleja más del encuentro. ¿Hasta dónde llega la espiral? Sigo un poco más. Caigo exhausta. Caigo exhausta. ¿Cómo pueden ser mis tensiones más inteligentes que mi voluntad? Los retazos de modernidad que todavía se escondían en mis uñas caen. Pero, ¿para qué tanta fuerza? Una voz me dijo de pronto: sin resistencias no hay supervivencia. Sin un buen grito, nadie habría conocido la voz. Cantar es entrar en una especie de diálogo. Cantar puede hilvanar la atención tal como lo hace la pregunta. Para Zizek, esa eyección hipnótica y delirante de la voz cantada es algo así como una estrategia de fuga del algoritmo, el ensayo impredecible de un imposible de sentidos, como el latido de la pregunta que desvela. El sonido vocal es inútil, ni finalismos ni pronombres posesivos, más intangible que el agua, pero con la pregnancia del afecto. Así las voces, así la filosofía, caldo vibrante de nuevas memorias posibles.